Entonces, como le dijo Ángela y René, yo trabajo en el Laboratorio de de Biotecnología del Ambiente, vamos a decir, es Laboratorio de Biotecnología del Environment, del INRAE, en Narbonne, que es una ciudad pequeñita en Francia. Y hoy lo que les voy a presentar es cómo podemos usar las células de electrólisis microbiana como un proceso de downstream de efluentes de fermentación para recuperar hidrógeno, pero también para recuperar moléculas de interés, como pueden ser diferentes tipos de carboxilatos. Entonces, bueno, nada, ya Ángela hizo mi presentación. Este, tengo más cosas. Y bueno, nada, como dijo, hice mi maestría y mi grado en Uruguay, en la Facultad de Ciencias. Ahí trabajé en la maestría en fermentación sombra y luego me fui a Francia a hacer un doctorado en biotecnología y microbiología. Trabajé sobre todo con digestión anaerobia y biogás upgrading. Después volví a trabajar con fermentación sombra y biogás upgrading de nuevo. Y ahora estoy trabajando en un, en un proyecto europeo que se llama Bioctan. Y justamente lo que hacemos es trabajar con células de electrolisis microbiana para producir hidrógeno, pero sobre todo para enriquecer los fluentes de fermentación en propionato. Entonces, este proyecto Bioctano tiene como principal objetivo producir Sustainable Aviation Fuels, están acá, ¿no? Y y justamente se basa en la combinación de diferentes tecnologías biológicas y termoquímicas y termocatalíticas, perdón, para justamente producir este tipo de combustible y a partir de residuos orgánicos. Y nuestro grupo trabaja en el Work Package One, que es este, en el que combinamos fermentación sombra con el pulido bioelectroquímico para enriquecer la fermentación en propionato. Entonces, ¿pero por qué justamente usar esta fermentación sombra y otro proceso más para producir propionato? Porque con fermentación sombra podemos ya producir propionato. Pero el tema es que la fermentación, vamos a utilizar, como yo dije primero, organic waste. Entonces estos son residuos que son muy complejos. Entonces para poder degradarlos necesitamos utilizar comunidades microbianas mixtas. Entonces vamos a tener muchos microorganismos diferentes que van a degradar esta materia compleja en diferentes tipos de moléculas. Y en general lo que obtenemos en una fermentación acidogénica es una producción de una mezcla perdón, de ácidos grasos volátiles, de solventes, así como hidrógeno y CO2, pero es muy difícil de recuperar un solo tipo de molécula y además que si nos estamos enfocando en la producción de hidrógeno, por ejemplo, por fermentación sombra, la cantidad de hidrógeno que vamos a generar por fermentación sombra va a ser muy pequeña, o sea, la DQO que tiene todo ese sustrato orgánico va a ser como máximo un 30% o sea, se va a convertir en hidrógeno y el resto, el 70% de la DQO mínimamente, porque esto estoy hablando del 30-70% es cuando usamos azúcares que no es complejo y más bien cultivos puros, o sea que en un cultivo mixto con muchos microorganismos va a ser todavía menos hidrógeno. Entonces, la idea es justamente para poder enriquecer en una sola molécula o también para producir más hidrógeno necesitamos un proceso que trate esos efluentes, o sea, un downstream process que venga después de la fermentación para enriquecer en alguna molécula más interesante que puede ser o el hidrógeno o, por ejemplo, el propionato en este caso. Entonces, bueno, ¿por qué se utiliza la MEC más que otro tratamiento biológico? Es más bien porque, por ejemplo, en un tratamiento aerobio convencional, si vamos a tratar efluentes, lo vamos a convertir en CO2 y en biomasa, o sea que no vamos a tener ningún tipo de energía, solamente vamos a tratar
la DQO del efluente, que, bueno, se va a reducir, pero también, o sea, también podemos utilizar ese efluente combinado con, por ejemplo, digestión anaerobia para producir metano, pero cuando utilizamos MEC tenemos la posibilidad de producir, por ejemplo, más hidrógeno del efluente y justamente este hidrógeno tiene la ventaja frente al metano o justamente la biomasa del CO2 de que es más energético y es más interesante desde el punto de vista también como una molécula, por ejemplo, plataforma. Este, Otra cosa es que lo que nos va a permitir, bueno, eh, recuperar esa energía de ese fluente que está sobre todo cargado de acetato, lactato y etanol, que son compuestos más bien dead end, quiere decir que si no, o sea, no los podemos valorizar si no se los trata con otro tipo de proceso. Y el MEC, como diciendo, poniendo un poquito de energía, podemos valorizar esos tipos de sustratos. Y justamente este poquito de energía que ponemos, que utilizamos ese voltaje que interesamos, es interesante porque es inferior a justamente la electrólisis directa del agua, que va a producir hidrógeno también, pero la cantidad de energía que tenemos que poner es mucha. Entonces, no solamente eso, sino que los diferentes tipos de fluentes, las diferentes composiciones de efluentes se van a degradar de una manera diferente. La cinética de degradación de esos efluentes van a ser distinta, lo que nos va a permitir, por ejemplo, recuperar otro tipo de metabolitos que son más difíciles de degradar que otros. Entonces, para explicar un poco mejor todo eso, entonces, ¿cómo producimos hidrógeno en MEC o cómo podemos recuperar otros metabolitos? Como yo decía antes, tenemos un efluente que está en general cargado de ácidos orgánicos y alcoholes, como acetato, etanol, propionato, butirato, etcétera. Esos efluentes, como yo decía antes, son como unos dead end products, que quiere decir que, o sea, son muy difíciles de degradar termodinámicamente en fermentación o en otros tipos o en otros tipos de procesos. Pero aquí justamente con las células de electrólisis microbiana, como nosotros damos un poquito de energía, ese poquito de energía permite a los microorganismos poder degradar estos tipos de fluentes que son justamente y cuando el efluente es degradado, estos ácidos grasos volátiles son degradados, van a producir protones y electrones. Esos electrones van a pasar al cátodo por un circuito externo, van a pasar al cátodo y en ese cátodo esos electrones van a reducir los protones que pasaron justamente por la membrana acá, que pasaron hacia el cátodo. Yo acá estoy hablando justamente de un reactor en doble cámara, porque estos reactores de doble cámara son mejores para recuperar hidrógeno que un reactor de una cámara simple. Pero las células de electrolisis microbiana también se puede hacer en cámara simple, donde tenemos el cátodo y el ánodo en el mismo reactor. El problema con este tipo de reactores es que, por ejemplo, para recuperar hidrógeno, bueno, ya el tipo de gas va a ser menos puro porque, vamos a decir, en el cátodo acá estamos produciendo solo hidrógeno, entonces podemos recuperar el hidrógeno puro, que en uno de una simple cámara ese hidrógeno se recuperaría con CO2 o con otro tipo de gases que se pueden producir porque el hidrógeno también puede ser reutilizado. Entonces, por esta razón, en este tipo, para producir hidrógeno, es mejor utilizar un reactor a doble cámara que un reactor a simple cámara. Obviamente que tiene desventajas como la resistencia y otros gradientes de pH que se forman, pero nada, si queremos recuperar hidrógeno puro, es mejor este tipo de reactores. Igual, si me equivoco, ustedes me paran, ¿eh? Bueno, nada, entonces, siguiendo con lo de los efluentes, el tema es que podemos utilizar justamente MEC como este downstream processes que puede cumplir simultáneamente dos funciones que están relacionadas pero no son idénticas. Podemos solamente recuperar energía convirtiendo compuestos orgánicos en hidrógeno o podemos hacer un pulido de este efluente, ¿ok? Que
puede ser de dos tipos. O podemos solamente recuperar toda la energía del efluente y pulirlo completamente, bajando la carga orgánica, o sea, la DQO que tiene ese efluente, y recuperar todo en hidrógeno. O, por ejemplo, si este efluente está conformado por diferentes ácidos grasos volátiles, también puede haber un pulido selectivo que vamos a eliminar primero em, los ácidos grasos volátiles que se degradan fácilmente en las células de electrolisis microbiana, como el acetato, el lactato, el etanol y el formato, y podemos recuperar otros tipos de ácidos grasos volátiles que son interesantes, por ejemplo, como el propionato o el butirato, que pueden, o sea, también em, pueden ser utilizados como moléculas plataforma para producir otros tipos de moléculas más interesantes, como es en el caso del proyecto este que yo les presentaba de Bioctan, en el cual, bueno, el propionato va después a otros Work Packages y se va convirtiendo hasta convertirse en los, ¿cómo es? En el jet fuel. ¿Ok? Entonces, para quedar claro, o sea, los trabajos que les voy a presentar justamente a continuación, nos centramos en eso, justamente en esa diferencia entre los perfiles que había de producción de SAGB y de AGB, perdón, y la diferencia de degradación de estos ácidos grasos volátiles, ¿ok? Para, para justamente después encontrar una ventana de selectividad donde podemos no solamente producir hidrógeno, pero también seleccionar, seleccionar ¿cómo es? Una- un ácido graso volátil en particular, que en este caso del proyecto es el propionato. Entonces, en este caso es bastante importante saber qué es lo que tenemos en el efluente, si tenemos justamente componentes que van a ser fácilmente degradados y cuánto tenemos también de los efluentes más difíciles de degradar, porque también puede pasar que estos efluentes más difíciles de degradar queden en el efluente, entonces van a reducir también la selectividad de la molécula que me interesa. Y también lo otro importante que hay que tener en cuenta es el tiempo de incubación. Por ejemplo, si el tiempo de incubación es muy corto, nos va a quedar acetato, no vamos a recuperar suficiente hidrógeno. Entonces hay que encontrar también el momento en que el momento de incubación perfecto para que recuperar la molécula que nos interesa y también, por ejemplo, recuperar hidrógeno. Porque también puede pasar que, bueno, si lo incubamos mucho tiempo, todo eso se va a degradar y no tenemos selectividad y ahí estamos bien en el polishing, diremos como general, no sé cómo decirle, pero bueno, degradando solamente la DQO del efluente. Entonces, los casos que les voy a presentar hoy son dos estudios que hicimos en el laboratorio. Uno es como la proof of concept, en el que lo que se hizo fue primero utilizar un efluente sintético y después, bueno, primero un efluente sintético, perdón, y utilizamos un bioelectrodo que estaba inoculado con Showacter sulfurreducens, que, bueno, ya me imagino que ya lo vieron, pero es una bacteria electroactiva, una de las más conocidas y famosas, que degrada muy bien el acetato y muy rápido. Y luego esta prueba de concepto fue validada en un efluente de fermentación real y lo otro que hicimos fue el segundo estudio, es más bien concentrado en el acople de la fermentación sombra, un proceso de fermentación sombra en continua, en el que el efluente que se produjo con, con el objetivo de valorizarlo en hidrógeno y propionato. ¿Ok? Por ahora va bien. Si tienen preguntas me pueden parar, ¿eh? Ok, sigo. Nada, y lo que vemos acá es que la progresión justamente
por lo tanto es un sistema definido y relativamente simple a un sistema mucho más complejo en tanto del punto de vista del efluente como del punto de vista microbiológico. ¿Ok? Entonces, entonces, en el primer estudio, o sea, lo que hicimos fue acoplar las células de electrólisis microbiana con la fermentación, y este esquema es justamente lo que usamos en este proyecto de Bioctano. Empezamos con nuestra materia compleja orgánica, era food waste y diferentes inóculos mixtos. Esto se fermentó ahora les voy a explicar las fermentaciones que hicimos, porque también, bueno, hicimos diferentes tipos de fermentación para obtener diferentes tipos de efluentes que después iban a ser tratados en MEC y saber cuál era justamente el mejor efluente para poder degradar y producir no solo el hidrógeno, pero sobre todo recuperar el propionato, que es lo más interesante de este proyecto, recuperar justamente el propionato. Y después esto fue justamente degradado en células de electrólisis microbiana. Ok, entonces, lo que hicimos en el primer estudio fue primero concentrarnos en los tipos de fermentación y el tipo de fluente que generaba esta fermentación. Entonces, primero los voy a separar en one stage fermentation y two stage fermentation, porque, bueno, fue así como lo separamos justamente. La primera etapa, justamente en la primera etapa de fermentación, usamos una fermentación en una etapa, valga la redundancia, y lo que usamos fue una concentración de food waste así baja. Es más o menos este food waste, los gramos de volatile solids es más o menos lo mismo que los gramos de DQO, para que tenga más o menos una idea. ¿Ok? Y usamos un pH que empezó, bueno, a 9, etcétera, y sin controlar el pH, la temperatura a 35, y lo que obtuvimos, o sea, lo interesante acá es que lo que obtuvimos fue una conversión bastante importante del food waste, pero la selectividad y la cantidad de propionato producido era bastante baja en concentración, como ven acá, y más o menos un 30% de selectividad. Y el producto más importante fue el acetato. ¿Ok? Y nunca vimos una relación así muy, ¿cómo decir?, muy clara con la comunidad microbiana de lo que pasaba. Bueno, entonces, bueno, nada, solamente que una conversión importante no significa que vamos a tener una selección de un metabolito importante. Entonces, para mejorar este control metabólico, evaluamos utilizar otro tipo de estrategia de fermentación para aumentar la cantidad de propionato, para después poder hacer el step de MEC y sobre todo para aumentar la cantidad de concentración. Entonces acá lo que hicimos fue una fermentación en dos etapas, en el cual primero hubo una primera etapa de fermentación láctica, en el cual el objetivo principal de esta fermentación era producir ácido láctico, entonces el pH estaba controlado a 4,5, bueno, temperatura mesofílica, etcétera, pero utilizamos una concentración de food waste bastante más alta en este tipo de proceso. Cuando se generó ese efluente rico en lactato, acá las concentraciones que les pongo son más o menos porque depende del tipo de inóculo que utilizamos. Fue así variable, pero bastante bien. Y luego lo que se hizo fue una segunda etapa en el cual el efluente rico en lactato fue fermentado. En esta fermentación lo que utilizamos fueron o sea, hicimos dos condiciones, una en la que se usaron cultivos puros de bacterias propiónicas que se sabía que consumían el lactato para producir propionato, y sobre todo propionato y acetato, y otros son cultivos mixtos que, bueno, no sabemos lo que hay adentro, y justamente para producir lactato y propionato. Entonces acá lo que obtuvimos fue una concentración así importante de propionato y de acetato,
Pero justamente con cultivos mixtos, todavía en este tipo de configuración, la cantidad obtenida de propionato fue mucho más importante que la cantidad de propionato obtenido en la fermentación a una etapa. Pero también, bueno, cuando utilizamos mixed cultures, es verdad que se obtuvo una cantidad así importante de butirato también. Entonces, mismo si la conversión fue bastante más baja que la conversión que teníamos cuando hacemos una sola etapa de fermentación, la concentración y la selectividad con respecto al propionato ¿cómo es? Mejoraron bastante. Entonces, luego, lo que se hizo para la segunda etapa, para la etapa de las células de electrolisis microbiana, fue para hacer la proof of concept fue justamente utilizar un efluente sintético que simulaba los efluentes de fermentación de una etapa o de dos etapas. Entonces, utilizamos un efluente rico en acetato y otro efluente rico en propionato. Pero eran los únicos, en este caso fueron los únicos dos componentes de este efluente sintético, ¿no? Entonces, luego pasamos al bioelectrochemical polishing de cada uno de estos efluentes y para esa etapa lo que hicimos fue utilizar un electrodo inoculado con shock factor sulfur-reducens. Se utilizaron dos reactores a 850 mililitros cada uno, o sea, reactores de 850 mililitros a una temperatura mesofílica y a un pH de 7. Esto se hizo en batch. Vimos la consumación del acetato y del propionato justamente. Después, las condiciones de la operación utilizamos un potencial de 0,2 milivolts versus HCl y se utilizó como ánodo el carbon felt y como cátodo un material de platino y iridium en una concentración 90-10%. Bueno, entonces, ahora, para ver los resultados. Acá, en esta primera parte es cuando utilizamos eh, un efluente rico en acetato y acá es cuando el CID es cuando utilizamos un efluente rico en propionato. Lo que vemos en esta gráfica es la densidad de corriente y el tiempo contra la densidad de corriente y el tiempo. Como verán ya, una cosa es que o sea que cuando tenemos un efluente rico en acetato, el tiempo de incubación es mucho más corto que con un efluente rico en propionato. Eso primero. Y bueno, la degradación fue así rápida para el acetato, o sea, si nos concentramos en las dos gráficas acá, porque justo, bueno, la muestra es del día 3 y del 6, pero más o menos al día 4 o 5 ya no hay más acetato, mientras que el propionato sigue quedando. Entonces esto, como verán, nos dan una buena ventana de selectividad. Si nosotros cortamos, por ejemplo, no sé, a los 5 días, este, esta incubación, generalmente tendríamos solo propionato en el efluente. Entonces, esta, o sea, esta diferencia cinética de degradación de los ácidos grasos volátiles nos genera una ventana para justamente retener ese propionato en MEC. Y la degradación del acetato fue más o menos 4 veces más rápida que la del propionato. Bueno, acá la generación de corriente fue mucho más importante cuando tenemos este acetato que cuando tenemos propionato. Y como decía yo, la consumación de acetato fue bastante más rápida que la de propionato. Y bueno, acá hay algunos indicadores de la performance de las células de electrólisis microbiana y lo que es importante a resaltar de acá es que la eficiencia, ya el rendimiento catódico fue más bajo cuando tenemos propionato que cuando tenemos acetato.
así como todos los otros indicadores de performance, como la eficiencia colúmbica y el rendimiento en hidrógeno, el rendimiento global de la reacción. Esto puede ser por varias cosas. Una cosa puede ser que justamente hubo muchas pérdidas de hidrógeno, entonces por eso tenemos tan bajo rendimiento catódico, pero el rendimiento bajo de la eficiencia colómbica puede ser más bien porque la degradación de propionato necesita, o cuando hay propionato, esa degradación necesita otros tipos ¿cómo decir? Me sale pathways, eh, metabolic pathways, que justamente son más complejas, lo que reduce la producción de corriente y lo que reduce también la producción de hidrógeno. Entonces, aunque tengamos una recuperación de propionato importante, la recuperación de hidrógeno puede ser más baja. Luego hicimos la validación utilizando un efluente real, en el que utilizamos un efluente que venía de un efluente total con mixed cultures, rico en propionato y acetato también, más o menos como llegando a unos 20 gramos de CO por litro. Igual para las MEC, estos efluentes ricos en propionato y acetato fueron diluidos. Este, pero también utilizamos las mismas condiciones. Inoculamos con G-Bacter sulfurreducens y las condiciones de operación eran iguales a las de la primera experiencia, solo que aquí lo que hicimos fue una etapa previa en la que el electrodo fue enriquecido con G-Bacter, o sea, hubo una etapa de crecimiento en la que solamente se alimentó con acetato para que G-Bacter creciera y colonizara el electrodo, y después inoculamos con el efluente. Esto en general es para evitar, bueno, porque como no sabemos si el efluente va a tener, además de acetato y propionato, otros componentes que pueden inhibir a las bacterias electroactivas, por eso primero se hace crecer a Geobacter bueno, para que pueda contrarrestar si hay ese problema de inhibición, o también para que pueda consumir directamente el efluente. Y nada, el objetivo acá era eliminar justamente los ácidos grasos volátiles residuales, producir hidrógeno y aumentar la proporción de propionato. El tema es que acá tenemos las concentraciones que se usaron. Usamos dos feeding. Bueno, acá primero está hubieron dos feeding de acetato mientras se hizo la fase de crecimiento. Y luego hubieron dos feeding de fluente. En el primer feeding de fluente, la cantidad que dimos de acetato y propionato fue más baja que en el segundo feeding, porque la idea del segundo feeding justamente era también saber hasta cuál era el umbral si había un umbral de inhibición de estas bacterias, porque bueno, justamente en las etapas de fermentación que se producen antes que la etapa de células de electrólisis microbiana, las concentraciones de propionato, como ustedes pudieron ver, son así importantes. Entonces, para evitar de diluir demasiado, pero acá se diluyó más o menos 3 veces para el segundo feed. Entonces, lo que podemos ver acá que se ve es que justamente la generación de corriente va disminuyendo a medida que va disminuyendo también, bueno, que va aumentando la complejidad ¿cómo es? Del efluente, perdón, y cuanto más acetato hay, o si está solo el acetato, producimos más corriente, aunque la DCO aportada solo por el acetato es menor que la DCO aportada por todo el efluente. Entonces, justamente vemos que la consumación de ácidos grasos volátiles acetato se consume muy rápido generando mucha corriente.
Luego hay igual una consumación más lenta de propionato y bueno, el butirato casi que ni se consume. Entonces, nada, acá bueno, los indicadores de performance de la MEC, en este caso, estuvieron, la eficiencia económica estuvo un poco mejor en el primer feeding que en la experiencia anterior, aunque este era justamente como es un efluente real, pero ya en el segundo feeding, en el que las concentraciones son muy altas, la eficiencia económica es bastante más baja, probablemente por las vías secundarias metabólicas que se utilizan para degradar el propionato y el butirato. Este, la- el rendimiento catódico fue bastante bueno en todas. Y bueno, el rendimiento global de la reacción fue un poco más bajo al final, justamente porque probablemente el rendimiento la eficiencia económica fue más baja. Entonces, igual se genera, como pueden ver también, la concentración de hidrógeno generado fue bastante importante y y el, y, y el rendimiento en hidrógeno también, más bien comparado con el estudio que vamos a ver luego, en el cual bueno, justamente el efluente es bastante más complejo que este. Pero bueno, la eficiencia fue bajando a medida que la complejidad justamente del efluente aumentaba. Entonces, en este segundo estudio que les voy a mostrar, lo que se hizo aquí fue un efluente de fermentación sombra real. Este efluente, o sea, lo que se hizo fue utilizar ciertas condiciones en la fermentación para generar un efluente que sea lo más, ¿cómo decía? Que pueda, que pueda, ¿cómo es? Que pueda, ay, siempre. No, bueno, un efluente que estuvo hecho justamente para recuperar hidrógeno y propionato utilizando células de electrolisis microbiana, perdón. Entonces, en este estudio se opera, fue una fermentación en modo continuo, en el que se utilizó un pH neutro, justamente porque el objetivo no era tanto producir hidrógeno, pero más bien producir, como yo dije antes, un efluente que sea ideal después para utilizar en la MEC. Entonces, se ha visto en literatura que cuan- con el efluente, con un pH neutro se genera más acetato, que es justamente lo que más se produce, lo que mejor se consume en células de electrólisis microbiana. Y se utilizaron diferentes cargas orgánicas ¿cómo es? Del fermentador, del food waste, perdón, para generar diferentes perfiles metabólicos. Eso fue lo que se hizo en la fermentación sombra. Luego, bueno, una vez que se terminó la fermentación, hubieron diferentes efluentes de diferentes que provenían de diferentes cargas orgánicas y se eligió el efluente que provenía de la carga orgánica utilizada 60 gramos de sólidos volátiles por litro y por día porque era ese que tenía menos concentración de propionato, butirato, valerato y caproato, que son justamente los más difíciles a degradar en MEC, pero también tenía muchos precursores de propionato como el acetato y el ácido succínico. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva. Y aquí en la MEC, para hacer las células de electrólisis microbiana, lo que se utilizó fueron cultivos mixtos, o sea que se inoculó primero con un cultivo mixto que fue enriquecido en bacterias electroactivas. Esto fue alimentando solamente con acetato, más bien para justamente eh,
seleccionar bacterias de tipo Geobacter justamente y, y luego ese electrodo, cuando el enriquecimiento terminó, el electrodo fue, lo pusieron en otro reactor de doble cámara para empezar el tratamiento del efluente. ¿Ok? Y ese segundo reactor bueno, usamos las mismas condiciones que las primeras condiciones que los reactores que yo les había mostrado antes. O sea, el mismo tipo de electrodo carbon felt, el mismo potencial, solamente se cambió la temperatura a 32 grados en lugar de 35. Entonces, si acá vemos acá lo que vemos es las concentraciones de ácidos grasos volátiles y otros metabolitos en función del tiempo. Primero, en la primera etapa en la que la carga orgánica utilizada fue de 30 gramos de sólidos volátiles por litro y por día. Luego se pasó a 45 gramos de sólidos volátiles por litro y por día y luego a 60. Y como podrán ver, los perfiles de ácidos grasos volátiles y de diferentes metabolitos cambiaron bastante. Y sobre todo lo que pasó fue en esta última parte, en la última etapa, se produjo mucho acetato y mucho succinato y sobre todo lo que menos se produjo fue butirato, que es una molécula que es bastante recalcitrante en células de electrolisis microbiana y que baja mucho el rendimiento justamente de estos procesos, como lo vimos ya en el estudio anterior. Entonces, lo que se puede sacar como main outcomes de esta fermentación es que justamente se utilizó bueno, que el aumento paso a paso de la carga orgánica cambió el tipo de metabolitos, o sea, el tipo de perfil metabólico del efluente y que justamente se utilizó la última etapa, el efluente generado, perdón, en la última etapa porque había mucho acetato y mucho succinato que son fáciles de degradar en células de electrólisis microbiana, pero que además son precursores del propionato, y poco butirato y otros ¿cómo es? Y otros tipos de ácidos grasos volátiles, como por ejemplo el valerato y el caproato, que son mucho más difíciles de degradar que otros componentes. Entonces acá, mirando un poco ¿cómo es? Las performances de los reactores, se puede ver que justamente hubo una corriente máxima interesante de 11,5 amperes por metro cuadrado, que justamente es similar a cuando ¿cómo es? Al otro estudio que vimos, cuando hay mucho acetato en el efluente. La eficiencia colómbica fue cercana al 85% y la recuperación del catódica también estuvo cerca del 90%, o sea, las performances fueron bastante buenas. Por contrario, el rendimiento en hidrógeno fue más bajo que el rendimiento que habíamos visto anteriormente y bueno, la remoción de DQO fue más o menos del 50%. Y en este MEC lo que se recuperó fue tanto hidrógeno, como vemos acá, pero también propionato. Y lo que hubo fue justamente un aumento así importante de la cantidad de propionato, de más del 158% desde el inicio hasta el final, o dependiendo del reactor. Y justamente porque justamente lo que pasó fue que se consumieron al mismo tiempo el succinato y el acetato en propionato, que eran los precursores que había en el efluente. Luego, mirando un poco los resultados de la comunidad microbiana, tenemos que justamente
acá tenemos, esta es la abundancia relativa, y acá tenemos los dos reactores. Este es el reactor uno y el reactor 2. Acá hay el inóculo justamente inicial, o sea, el electrodo inicial, después de haber estado enriquecido en Geobacter, como les conté, el electrodo final y también el efluente de la MEC al final. Y lo que se puede ver es justamente que hubo un mantenimiento de especies similares a Geobacter bueno, similares a Geobacter, que eso generó justamente corriente y hidrógeno, y que en el líquido del reactor lo que más hubo fueron otros tipos de bacterias, sobre todo fermentativas, como los que pueden ser bacteroides o petrimonas, bacteroides, etcétera, que probablemente estuvieron implicadas en la transformación de los metabolitos en propionato. Y bueno, nada, para terminar con esto, lo que les quería decir es que, bueno, el primer mensaje a pasar es que la fermentación deja una cantidad importante de energía en la fase líquida, y esa energía se puede justamente valorizar, que utilizar MEC como downstream process permite recuperar parte de esa energía como hidrógeno, pero que también puede ser usada para recuperar en moléculas de alto interés, como por ejemplo propionato o butirato, y que justamente para eso hay que tener en cuenta el tipo de composición de fluente, y que justamente el proceso que vamos a hacer antes de utilizar MEC como el downstream process va a ser muy importante para justamente como, no sé cómo, para moldar nuestro fluente para que el resultado de la MEC sea el más importante justamente en lo que queramos convertir, si queremos convertirlo en hidrógeno, si queremos recuperar propionato, si queremos recuperar butirato, eso es muy importante. Bueno, después bueno, de la comunidad microbiana, es decir, que puede ampliar la conversión, pero también puede ser que consuma todo, y ahí perdemos la selectividad. Entonces también hay que ver qué procesos utilizar para seleccionar los microorganismos ideales, o sea, los microorganismos que queremos que justamente produzcan estos ácidos grasos volátiles o hidrógeno, y que finalmente el mejor resultado se obtiene cuando el efluente de fermentación realizado se genera justamente deliberadamente, como decía yo, según el modo en el que queremos usar qué es lo que queremos recuperar de esas células de electrólisis microbiana. Entonces, bueno, lo que sacamos de acá es que las células de electrólisis microbiana no solamente se pueden utilizar, perdón, para producir hidrógeno, pero también podemos utilizar para gestionar de forma selectiva el destino del carbono y de los electrones, y producir otros tipos de moléculas de interés con este tipo de tecnología. Y gracias.